Buenas. Bueno, vamos a arrancar esta segunda parte. ¿Mm? Vamos a empezar esta segunda parte, que va a ser más cortita que la primera, no se preocupen, ya que nos queda un solo tema. Y ese tema es un poco de hablar de el nacimiento de los fascismos. ¿Mm? Esos movimientos políticos que sacudieron a Europa a partir de 1900, nacieron a mediados de 1920, no, perdón, el fascismo nace alrededor de 1918, pero alcanza su máxima expresión ya entrada en la década de 1930, su mayor cantidad de poder. ¿Y qué es el fascismo? O sea, ¿cómo se define el fascismo? Bueno, en el texto de Mossé, tanto Mossé como Susana Bianchi lo definen, muy recomendados para este caso, pero se define como el movimiento revolucionario conservador que aspiraba a movilizar las masas a través de técnicas modernas, valores tradicionales y violencia centrada en el nacionalismo. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, significa lo siguiente. Significa que si bien planteaba el tema de la revolución, como lo planteaba también el comunismo, lo plantea en otros términos. Nunca, a ver, el fascismo nunca aboga por la lucha de clases, ni tampoco cree, digamos, que la lucha de clases sea el avance de la historia, sino que todo lo contrario, para ellos las clases deben subsumirse al Estado, para llamarlo de alguna manera. Trabajadores y patrones, burgueses y proletarios, están en el mismo nivel, plantean cierta igualdad. ¿Por qué? Porque hay un ente superior que es el Estado. Canalizaron el descontento social. A ver, ¿por qué? Porque había una gran desilusión después de la Primera Guerra Mundial con lo que fue el Tratado de Versalles, que fue el tratado de paz que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Un tratado de paz desigual, injusto, un tratado de paz que culpó solo a Alemania de la catástrofe que fue la Primera Guerra, cuando en realidad todos tenían grandes intereses y participación, había mucha hipocresía en ese tratado. Y también, digamos, o sea, Italia, por ejemplo, tampoco salió muy beneficiada del Tratado de Versalles. Por lo tanto, en las democracias liberales o parlamentarias estaban ganando demasiado descontento en Europa. Y estos grupos fascistas llegan al poder, lo curioso es que llegan al poder, eh, o sea, a través del apoyo popular canalizado en los votos. ¿Mm? Llegan al poder legalmente. O sea, si bien tienen mucho apoyo popular, eh, la idea es llegar al poder a través de los votos. Tanto Mussolini como Hitler en sus casos son legales, digamos, para decirlo, no llegan de facto. Un dato muy curioso. Pero bueno, era conservador, en sus rasgos era conservador porque no iba a modificar el statu quo de las clases sociales. Por eso se habla de revolucionario conservador. Y el tema de la movilización de poder, la demostración de poder permanente también, las puestas en escenas, los grandes actos, las grandes expresiones colectivas. ¿Mm? Y todo basado quizás en la cuestión nacional, sobre todo en Alemania, en el fuerte hincapié en el nacionalismo, tanto en Italia como en Alemania. En Alemania había otra cuestión que vamos a ver ahora. Pero de esto se trata el fascismo. Los grandes exponentes son Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España en otro segundo orden, y hay otros tipos de fascismos en Europa también. Eh, en realidad, digamos, uno dice, ¿cómo puede ser que el fascismo logre tanto apoyo popular? Pensemos en la época, pensemos en esto de lo que les decía del descontento, y pensemos también que es una contraposición a lo que va a ser el avance del comunismo. Entonces, el fascismo, en cierta manera, le era funcional al capitalismo hasta cierto punto, porque frenaba, era un obstáculo más para el comunismo. Sin embargo, parecería que tiene más elementos parecidos que diferenciadores.
pero en realidad, digamos, tenían una gran aversión por el comunismo porque el comunismo planteaba, digamos, la destrucción, desde el principio plantea la destrucción del Estado, o sea, del Estado como eje de instrumento de opresión de la burguesía, y como también el ascenso del proletariado. Bueno, en este caso el fascismo no. En el fascismo lo importante es volver a los valores familiares, tradicionales, nacionales. ¿Sí? Ahí es donde radica, digamos, su gran potencia, ¿no? O sea, y su gran apoyo. ¿Sí? Pensemos en todos estos factores. Ahora bien, ¿qué pasa en Italia? ¿Qué es lo que hace que en Italia el fascismo sea un caso diferente? ¿Sí? Primero que tenemos, digamos, o sea, lo que les hablaba recién, el estancamiento de las clases sociales. Patrones y obreros están en la misma situación. El Estado debe controlarlos. ¿Sí? El Estado debe controlar los sindicatos para empezar a charlar, digamos. O sea, de hecho, el Estado comienza a controlarlos y hasta se vuelven un poco militantes, digamos, con lo cual le complica un poco la vida a los patrones. Sin embargo, digamos, no hay grandes problemas sindicales a través del fascismo porque directamente el Estado los controla. El nacionalismo, la esencia del mito de gobierno, o sea, el tema de la Italia, ¿no? de Italia, del sentir italiano. Mussolini, en este sentido, lo que hizo fue captar muy bien ese sentimiento y él se erige como gran figura después de haber firmado en 1929 los tratados de Letrán en los que soluciona la cuestión romana. ¿Cuál era la cuestión romana? Era el tema que había quedado irresoluto de la unificación italiana, en donde Roma no se encontraba anexionada del todo a Italia. Todavía había que ver qué pasaba con los estados pontificios, con los territorios papales. Bueno, eso lo soluciona Mussolini y comienza toda una política autárquica de auto, ¿cómo podría decirlo? De satisfacer las propias necesidades, digamos, a través de políticas internas. Mussolini lo que intentaba era, digamos, validar el espíritu de Italia potencia, ¿no? Había como una cuestión de que se había perdido la oportunidad con ese primer risorgimiento italiano, y esta vuelta precisamente era el líder Mussolini el que podía llevar adelante esa política, validándose en la familia, en las tradiciones, haciendo grandes puestas en escenas de sus actos, siendo muy vehemente, un tipo humilde, humilde en su condición social, un tipo humilde en su condición social que llega al poder y que él se presenta como uno más, ¿no? O sea, él se presenta como alguien del pueblo, un primus inter pares, alguien que está de igual a igual, que le habla de igual a igual, demostrando de que el líder puede surgir desde cualquier parte, y no es alguien, digamos, instruido, formado o educado de la burguesía liberal. Ahí es donde apuesta el fascismo todas sus fichas, en esta cuestión de pensar que, de apuntar, digamos, a lo irracional o desvalorizar el conocimiento científico o el conocimiento, digamos, o la instrucción educativa. Desde un primer momento, o sea, se plantea como una cuestión de que la educación debe que servir precisamente a los intereses estatales. Se cambia todo el sistema educativo italiano y un fuerte respaldo también a los trabajadores, con los que también gana muchos adeptos Mussolini en este sentido, donde se tratan de garantizar los principales derechos laborales. Y lo que les pongo ahí, no se habla más de sociedad civil. La sociedad civil es una cuestión más vinculada a la democracia liberal. Ahora se habla de comunidad. Hay un sentido de unión, de comunión con el otro. Y ustedes dirán, pero entonces eso es bueno.
En realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque precisamente se antepone este sentido de comunidad que destruye la individualidad. ¿Mm? Todo se hace en pos de la comunidad. Es la fuerza de la comunidad, precisamente. Eh, es complicado, o sea, en el sentido de que parecería, gana muchos adeptos este sentido de comunidad por sobre el sentido de democracia o sociedad civil. Eh, a ver, y acá hay una cuestión, me parece, la irracionalidad es tan fácil, a ver, es tan fácil volver a caer en los discursos fascistas o corporativistas en este sentido. Es muy sencillo, chicos. O sea, eh, yo les recomiendo una película que precisamente se llama La Ola, que es una película alemana, no está en Netflix, hay que buscarla, que nos demuestra precisamente esto. O sea, porque ¿cuál es la pregunta eje? ¿Cómo pudieron, digamos, los alemanes hacerle caso a Hitler o apoyar a Hitler aún sabiendo todo el horror que estaba sucediendo? Entonces se hace un experimento, un profesor hace un experimento para demostrar precisamente lo fácil que es volver a los fascismos. El discurso del sentido común, es precisamente el discurso de la semilla del fascismo. Cuando, a ver, las democracias, yo no tengo ningún problema en hacerme cargo de lo que digo, pero las democracias son imperfectas, son sistemas complejos y son sistemas que se encuentran, digamos, pensados para que no suceda lo que sucedió en Italia o en Alemania. En este sentido, que sus procesos sean más lentos, quizás poco prácticos o casi invisibles para el ojo de la ciudadanía. Bueno, con los totalitarismos o con los fascismos, quizás la visibilidad de estas cuestiones son más simples, pero quedan a capricho de una persona. No hay un control, no se ejerce una representación de los individuos. Todo se hace en pos de la comunidad. En pos de la comunidad. Y llevando la bandera nacional precisamente como el gran hito a defender. Esa es la construcción del relato que se hace. A ver, ahí está el grave problema de los fascismos. Lamentablemente hoy, si ustedes prestan atención a discursos políticos o estos discursos que apuntan al sentido común, que apuntan que le tratan de restar complejidad a la política, son discursos fascistas, literalmente. No lo digo como un insulto, lo digo como una cuestión literal, digamos. O sea, son discursos netamente fascistas porque desmerecen el rol de la política, desmerecen el rol de la ciudadanía o el rol de los derechos individuales, cuando en realidad, digamos, o sea, es la base de nuestra sociedad civil. Pero bueno, me voy de tema. Siguiendo con otro de las características, el elemento futurista versus la romanidad, digamos. O sea, el elemento futurista, en esto se diferencia Mussolini de Hitler, en el sentido de que él imaginaba una nueva Roma, una Roma tecnológica, una Roma moderna, industrial, una Roma diferente, donde obreros, patrones, todos participaban por igual, una nueva Roma, digamos, de vuelta, me repito, perdón. Pero también había este elemento que había que rescatar la romanidad en el sentido de redescubrir la gloria del pasado, ¿no? Que habían sido la gran civilización occidental en una era y que había que también levantar esos valores de vuelta que se habían perdido. O sea, había como una cuestión, digamos, de choque entre ambas situaciones. De hecho, en Roma hay un momento en que uno camina por el foro romano perdón, no, sí, cerca del foro, si no me acuerdo. Creo que en la torre de Trajano, por ahí, que pasa una autopista por arriba de las ruinas romanas. Un crimen, digamos, o sea, pero eso refleja el espíritu de Mussolini. Esa autopista fue hecha, digamos, no sé si autopista, una calle ancha, digamos, que fue hecha durante la era de Mussolini.
ahí es donde choca ahí es donde se encuentra precisamente la romanidad versus el elemento futurista. El rol fundamental del caudillo, o sea, acá quien recae toda la responsabilidad es precisamente el líder, que en este caso es el duce. Pero bueno, él se convierte después, él comienza a toma tanto protagonismo que ya deja de lado hasta su propio partido y sus propios partidarios. Prácticamente se convierte en el amo y señor del fascismo y todo debía pasar a través de él. Esto generaba muchos problemas al interior del mismo partido, pero también llevaba cierto control y cierto norte. Como ven, está lleno de contradicciones el fascismo, como lo vamos a ver, digamos, también con el nazismo, pero responde a una época dada, responde a una desilusión enorme. Y si ustedes van a Alemania hoy, quizás, yo lo estuve viendo, nunca fui a Alemania, pero lo estuve viendo, digamos, en muchos lugares que te hablan pestes quizás de la Unión Europea o del rol de las democracias o de la supranacionalidad, porque se encuentran muy desilusionados por esto. Y es un discurso que ha generado mucho apego, la vuelta del fascismo en Europa. Fíjense, bueno, sin ir más lejos, el caso de Donald Trump, que no puedo decirle fascista a Donald Trump, porque técnicamente no lo es, pero en su discurso, porque estamos hablando de un liberal, digamos, o sea, de un liberal total, pero en su discurso Trump combina con elementos fascistas. De vuelta, no, por favor que no se interprete como un insulto, lo estoy diciendo técnicamente. Él combina ciertos elementos fascistas en su discurso para darle más énfasis o para direccionar ciertas políticas. Sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inmigración. Es un elemento de cuidado en Estados Unidos. Pero bueno, me voy de tema, no quiero seguir hablando, pero te lleva, un poco que te lleva la cuestión esta, ¿no? Sigo. ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania, donde se combina, digamos, donde realmente a ver, ¿cómo decirlo? Hay muchas similitudes entre Alemania e Italia en la cuestión del fascismo, pero hay una diferencia que es radical, que es precisamente el elemento racial, el tema de la raza. ¿Qué se trata de la raza? El concepto de raza, digamos, comienza a ser, digamos, a rescatar, se quiere rescatar las raíces arias, las raíces alemanas reales, que esos son los verdaderos hombres o seres humanos. Todo lo que que no sea ario será considerado por debajo de la raza. El caso, por ejemplo, de los judíos. Esto fue el tema de la cuestión racial fue, digamos, como el eje vertebral del nazismo, que es muy distinto al caso del fascismo italiano. El fascismo italiano no contempla el tema del racismo, sino todo lo contrario, no todo lo contrario, pero te quiero decir que no tiene este fuerte condimento racial que sí lo tiene Alemania. A ver, ¿de qué se trata en Alemania el fascismo? ¿Cómo surge? Surge como una rebelión, ahí pongo el nihilismo, que el nihilismo es el cuestionamiento al conocimiento permanente. Así sea el conocimiento científico, de esto se trata, y esto creo que lo estamos viendo hoy en muchos lados, lamentablemente, que muchos nihilistas el 25 de mayo salieron a la calle a... ¿cómo es? Quizás no todos, pero varios salieron a la calle me trabé. No solo a plantear su descontento con el aislamiento social, sino a cuestionar, en varios casos, a la ciencia. Y de esto se trata el nihilismo, el cuestionamiento al conocimiento dado, al conocimiento real. Entonces, o sea, suponete, antivacunas, para llamarlo de alguna manera.
no es mi intención plantear un debate, pero es la manera de traerlo, digamos, ¿no? Es la manera que tengo de traerlo. Yo sé que puede haber gente que no está de acuerdo y lo demás, pero esto yo también estoy dejando lo que pienso, lo estoy plasmando en la clase. Pero bueno, no nos vayamos de tema, no nos vayamos de tema, sigamos adelante. A ver, la voluntad del ser humano, según el nazismo, no tiene que ser guiada por la racionalidad, sino que tiene que ser guiada por la intuición. Muy parecido al fascismo, o sea, muy parecido al fascismo italiano en esto. O sea, el hombre, precisamente, no necesita del conocimiento. El hombre necesita solo de su corazón, de su ser, para poder ser guiado a través de la política bueno, y su camino de vida, realmente, hablando más concretamente. A ver, se elimina el conflicto de clases, ¿eh? Ya no hay problemas con los sindicatos, no hay problemas con los obreros, no hay problemas entre proletarios y burgueses, porque el objetivo superior es el sostenimiento de la raza, la raza aria. O sea, ya no es, la historia no se divide entre proletarios y burgueses, o entre quienes tienen los medios de producción y quienes los trabajan. La historia se divide entre los que son arios y los que no lo son. Ahí es donde tenemos un elemento bastante terrorífico, porque directamente los que no son arios son subhumanos para el nazismo. No merecen el tratamiento de humano. Y así fue, así lo vimos. La historia del hombre no se basa en una evolución o en una dialéctica de ida y vuelta. Se basa más que nada en eliminar los obstáculos que impiden a la raza cumplir sus objetivos. De eso se trata. Terrible, terrible directamente. Pero es precisamente el elemento diferenciador dentro de Alemania, el elemento diferenciador que, ¿cómo es? Que lo distingue del fascismo italiano. Es la cuestión de la raza. En cuanto a la cultura, en Italia hubo un poco más de expresión, hubo un poquito más de libertad de expresión, no era la gran cosa tampoco, pero en Alemania se rechazaba cualquier tipo de arte. De hecho, la Bauhaus cierra en 1932, después de que Hitler llega al poder. ¿Por qué? Porque la verdad estaba dada y el arte plantea nuevos problemas. Entonces, si la verdad ya es una sola y es una verdad histórica e inalterable, no tiene sentido que existan problemas en el arte. Por lo tanto, el arte no debe ser considerado como tal. Solamente se considera al arte todo aquello que refleje, como pongo ahí abajo, la grandeza del pasado y las raíces de la raza. Para ellos, o sea, para los nazis, ellos eran descendientes de los griegos clásicos, de los griegos del periodo creativo, donde ellos lo consideraban como arios también, pero que su raza, después de mezclarse con otras culturas, se degradó. O sea, no, tipo, parece increíble lo que estoy diciendo, pero les juro que es todo así como lo pensaban. Entonces su arquitectura está basada en lo que les decía, de estructuras monumentales y más que nada cuestiones clásicas, más que nada construcciones clásicas de estilo griego, más que nada, perdón, me estoy retrabado, de este periodo, perdón, estoy súper trabado. Lo que pasa es que cuesta, les digo la verdad, en una infidencia, me cuesta charlarlo, me cuesta creer todo esto. O sea, no es que me cuesta creerlo, porque existe, pero cuesta decirlo en voz alta. Les juro que cuesta un montón decirlo en voz alta, porque resulta sumamente chocante hablar de estos temas y charlarlos y conversarlos y tratar de evitar, digamos, que en el día de hoy se repitan estos errores del pasado. Entonces, como que es más difícil aún. Bueno, por último,
terminando ya con la clase, con esta ya segunda parte, les dije que era más cortita y más que nada porque queríamos analizar solamente las bases del nazismo. Vamos a llegar hasta acá. Después, más en otra clase, se verá el tema de la Segunda Guerra Mundial y el periodo posguerra. Eso no me acuerdo si lo ven con Rocío o con Estefanía, bueno, no importa. Les decía, las bases del nazismo es primero la cuestión de la eliminación de la política como modo de vida, ¿no? O sea, destrucción del sentir político, o sea, del sentir apolítico. Considerar que los partidos dividen a las personas, ¿sí? Porque los partidos políticos dividen a la raza tiene que estar unificada en un solo partido, que sea el partido único, el partido racial. Y esto genera cierta ingenuidad, lo que pongo ahí, genera ingenuidad política que no mide las consecuencias de las acciones. No se mide lo que sucede alrededor, porque se forma parte de un colectivo. Cuando vos formás parte de un colectivo o cuando formás parte de un grupo, quizás cuando se antepone las necesidades grupales por sobre las necesidades individuales, se corre el riesgo de caer en este sentir apolítico fascista. Es muy difícil, es muy complicada la línea que divide esto, ¿no? O sea, porque por un lado vivimos en comunidad, la comunidad tiene necesidades y tiene derechos, nosotros como sociedad civil, vivimos en sociedad civil, tenemos derechos y responsabilidades. Y también a nivel individual, tenemos nuestros derechos y responsabilidades. El tema es cuando permanentemente estos derechos se ven avasallados. Permanentemente. Y en pos, quizás, del bien común. No quiero entrar en discusiones cuarentenísticas. Le estoy más que nada remitiendo al caso de Alemania e Italia. No quiero entrar en ese tipo de discusión en este momento. Por último, la destrucción de la individualidad. Que la destrucción de la individualidad es precisamente la derrota de la democracia liberal. O sea, como les había dicho, los parlamentos habían otorgado poderes especiales a individuos y sobre ellos recaía absolutamente no solo todo el poder, sino toda la responsabilidad y la guía de un país. Se creía en esta figura más mesiánica, si se quiere hablar del poder. Bueno, chicos, hasta acá. Les repito, los textos de esta clase son los de Georges Mosse y los de Susana Bianchi. Ahí van a encontrar todo lo que estuvimos hablando acá. Si tienen dudas, preguntas, cuestiones, no entremos en un debate de forobardo. No quiero forobardo acá abajo, no quiero, porque lo voy a eliminar. No entro en el forobardo, lo elimino directamente. Así que yo les agradezco que hayan participado, que hayan visto este video. Dejen su me gusta, dejen su comentario, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, como dirían los youtubers. Bueno, nada más. La próxima clase, que va a ser dentro de muy poquito, vamos a hablar del arte de comienzos del siglo XX y las vanguardias artísticas. Así que no se lo pierdan, porque lo voy a subir ahora ya en estos días. Ya. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Un abrazo grande.